refuerzan los estereotipos o lo que empiezan a aparecer son algunas cosas medio raras. En Netflix en particular, y pasa con otros repertorios culturales, también puedo hablar de novelas al respecto. De hecho, la novela de José Niemets, Tú eres para mí, termina patologizando el deseo de una mujer gorda que la transforma en una asesina serial por su goce. En el caso de Netflix está Insaciable, que es esta serie que es una joven gorda que se rompe la mandíbula, baja de peso y entra en esta línea de concursos de belleza que hablaba también Kenia, y la idea es la gorda psicópata que se quiere vengar de todos los que le hicieron bullying. Como que, a ver, digamos, el gordo transformado en delgado, primero que nunca es un delgado propiamente dicho, sino que también es un psicópata, alguna cosa falla, porque nunca hay como un deseo propio, lo mismo pasa en la novela de José Niemets. Y después, o sea, los repertorios lo que suelen hacer es esto, por ejemplo, en Esto no es romántico con Rebel Wilson, y Rebel Wilson también es una figura compleja hoy en día porque pasó de ser de la Fat Amy a la Fit Amy, como dice ella en su cuenta de Instagram, ¿no? A esta cosa de bajar de peso y espectacularizar, ¿no?, esa historia de superación personal y corporal, como Adele, eh, que aparece de vuelta, o sea, como reforzando, o sea, Rebel Wilson era de hecho un personaje que yo defendía muchísimo, porque no solo hacía uso o sea, de esta imagen de la gorda simpática de los repertorios culturales, sino que daba un giro. Y ese giro No es romántico era interesante, porque si bien era una banalización total también del amor romántico, ¿no?, de esta idea del amor propio como carta de juego y demás, era bastante interesante. ¿Qué pasa con los repertorios culturales que terminan reproduciendo esta mirada unidimensional, como bien dijiste, que siguen reforzando las normas? A ver, no es lo mismo pensar en repertorios como, no sé, los cuentos de Salomé Bocholovsky o, no sé, El gordo en el que lee, que sacó la Brandon, o pensar, por ejemplo, en Gorda de Untref TV. O sea, esos son otros repertorios con una mirada no unidimensional sobre la cuestión de la gordura, sino con una mirada que empieza a abrir el abanico de opresiones y dónde funcionan. Entonces, ¿qué pasa con los repertorios? Bueno, algo que dijo Kenia y que traía Lu también, es esto, ¿no? O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿es democratización o es nicho de mercado? Yo dejaría esta pregunta, no en tensión. ¿Es democratización de la información, de las luchas? ¿Es un cambio en los repertorios de las propias audiencias? Porque claramente sí hay una exigencia de estos proconsumidores, ¿no?, de esta cultura colaborativa, como le dice Jenkins, que está haciendo algo ahí, que está exigiendo que haya visibilización de la diversidad. Y esto no solo pasa en el campo de la corporalidad, sino en la diversidad sexual en su amplia mayoría, la diversidad étnica. Esto incluso podemos pensar en que hoy en día, en los cánones más hegemónicos, por ahí tenemos una modelo con vitiligo, pero sigue usando, o sea, sigue teniendo las mismas medidas hegemónicas que cualquier otro modelo. O sea, lo único que cambia es que eso terso de la piel uniforme cambia por la mancha, ¿no?, del vitiligo. O qué sé yo, o sea, de hecho, o sea, hace unos años, bueno, Griselda Flesner en un seminario que se llamaba El diseño como tecnología de género, era re interesante porque mostraba algo que a mí me había causado como mucha impresión, que era una serie de modelos transexuales, o sea, digamos, con algunas cuestiones ahí de la transexualidad muy andrógina, que lo andrógino también está asociado a una masculinidad, un falso neutro, se le dice, a una masculinidad que sigue apareciendo. Y algo que hablábamos con una colega era, mirá qué loco, ¿no? Lo andrógino o lo transexual solo aparece en el envase delgado. Y de hecho, hace unos años hay una discusión por foros y redes sociales de activistas gordes de otros lugares sobre que esto, ¿no?, transicionar, solo aparecía en videos de YouTube de personas trans delgadas. Entonces, y exigían esta cosa de, bueno, che, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con esto? De que solo lo que se visibilice, incluso en la constitución de una identidad sexogenérica, implicaba la delgadez como lugar válido de visibilidad. Entonces, eso es como bastante interesante para decir, bueno, che, sí, ahora tenemos, o sea, visibilidad de movimiento trans, intersex, qué sé yo, pero ¿quiénes tenemos
en esa visibilidad, porque es como dice Mauro Cabral, o sea, a les gordes todo bien, los incluimos en la comunidad LGTB, IQ, etcétera, etcétera, pero después en el baile nadie nos saca a bailar. Entonces, ¿qué pasa también con esas cuestiones que aparecen mucho en redes sociales de adherir de nombre, decir, bueno, sí, yo también banco estas luchas, pero después seguir reproduciendo gordofobia y seguir reproduciendo, ¿no?, la exclusión de las corporalidades diversas? Tenemos otro comentario que dice, no lo verifiqué, pero he leído cosas sobre Adele y cómo bajó de peso, y entre ellas una de las razones era la depresión. Algo que, suponiendo que así, después en redes sociales como Twitter, había comentarios que decían, necesito una depresión como la de Adele. Y eso me retocó de alguna manera porque no solamente se estaba normativizando el cuerpo hegemónico, sino también la depresión. Bueno, algo que no es casual es que los libros, o sea, que hoy se está hablando, bueno, salió hace unos años el libro, viste, Más Platón menos Prozac, que hay como una especie de radicalización del tratamiento, ¿no?, con psicofármacos de toda la población, y esto de la depresión lo trabaja muy bien Franco Berardi en Fenomenología del Fin, cuando dice que a partir de esta cantidad de información que tenemos en las redes sociales, esta cantidad así, inasimilable por nuestra sensibilidad, o sea, miren, no sé, escroleo un poco el Instagram y veo 200 millones de cosas, un pan, una bicicleta. De hecho, Instagram comenzó como una red social de comida. Y hoy en día es una red social de venta, como dijo Kenia, o sea que vos estás mirando y a cada 2 minutos que miraste te aparece algo de Mercado Libre, no sé, o dijiste palo y te aparecen 50 palos que te podés comprar. Entonces, lo interesante ahí, cuando empezamos a hablar de la depresión, Bifo lo que dice es que tanta cantidad de Big Data, tantos datos que estamos viendo y que homogenizamos en ese like, por lo menos ahora en Facebook tenemos el me encanta, me importa, me entristece, qué sé yo, pero en Instagram tenemos el corazoncito y le das el corazoncito a la causa social y le das el corazoncito a tu amiga que se amasó unos panes. O sea, es la misma categoría, es el mismo corazoncito. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bifo lo que dice ahí es, hay algo de esa cantidad de información que no logramos procesar en nuestra sensibilidad, y esa sensibilidad es parte de nuestra piel, es parte de nuestros sentidos, que lo que hace es obturar la empatía. Entonces, yo veo una situación de discriminación y le pongo un corazón, veo los panes, le pongo un corazón, veo que están vendiendo unos anteojos lindos, le pongo un corazón, y entonces hay algo de la empatía, que esto pasó mucho ¿se acuerdan con el tema de los refugiados que trataban de pasar por el mar y algunos terminaban ahogados y aparecían esas fotos tan terribles en las redes sociales? Bueno, lo que dice Bifo es esto, o sea, tenemos obturada la empatía, y eso lo que ha hecho es una pérdida de erótica del cuerpo, o sea, el cuerpo ya no aparece ni siquiera en la virtualidad. O sea, el cuerpo como que perdió significado en esa obturación, entonces es mera mercancía. Y esa mera mercancía en relación a lo virtual, a las redes sociales, es muy claro, o sea, esto que decía Lucía, o sea, no todo el tiempo, o sea, que alguien siga, que muchas personas sigan a un influencer, no significa que esa persona tenga, digamos, un respaldo político o ideas muy claras para llevar adelante políticamente, ni mucho menos, y esto pasa en un montón de lugares. Lo que sí me parece como para pensar y como para alarmarse un poco, es que la referencia o la representación de muchos movimientos de la actualidad está dado por si sos influencer o no. Influencer en un sentido, o sea, grave, o sea, porque si yo no tengo 100K, bueno, yo no represento la voz de, no sé, de las personas que, o sea, o el logo político que estoy diciendo, y muchas veces pasa esto que decía también Kenia, o sea, tenés que andar indagando en las redes sociales para ver qué seguís y qué no. Y también no tenemos una mirada, a ver, en la única cosa que voy a bancar el rizoma es en la magnificación de las redes sociales. No hay forma de hacer un mapeo, una cartografía de esa infinita cantidad de afluencia de datos. Es como absolutamente imposible. Ahora, el algoritmo que sí tiene, o sea, que sí tiene esa posibilidad, lo que hace muchas veces es censurar. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando tuvimos la charla con Instagram, yo tengo un bypass gástrico por una razón de salud que nada tiene que ver con el peso, hace 2 años, y algo que me provoca mucha violencia es que todos los hashtags que tienen que ver con bypass gástrico, ninguno es censurado como contenido de alta sensibilidad, y muchas veces son imágenes explícitas de las operaciones, y de las operaciones estéticas.
Y muchas imágenes se siguen sosteniendo con eso del antes y el después, ¿no? Así como el antes y el después de la cuarentena, bueno, con las operaciones bariátricas lo mismo, reforzando la estandarización de los cuerpos, que los cuerpos delgados son los cuerpos que son posibles, son habitables, son felices, son el objeto feliz, ¿no? Son esa zanahoria al final del camino. Y lo interesante en eso es que no solamente se refuerzan los estereotipos sobre la corporalidad, sino que aparecen todas estas ideas voluntaristas de que si vos te lo proponés, lo lográs, ¿no? O sea, y te estás sometiendo a una operación, una cirugía mayor, donde en ninguno de estos lugares donde se publicita se habla de las consecuencias. Y recién las consecuencias a largo plazo se están sabiendo ahora. Es una operación que tiene 30 años, las operaciones bariátricas. Entonces, eso es un efecto de los medios también, y es un efecto de los medios sobre esta situación, ¿no?, de lo fragmentario, del collage del cuerpo, en esas instancias de sociabilización en las redes sociales, y al mismo tiempo, o sea, a ver, yo voy a contar así una infidencia, a ver, yo me estaba divirtiendo, yo Twitter mucho no uso, y ahora, no sé, me enganché en el periodo de cuarentena porque dije, bueno, voy a poner las cosas que pienso como hacía en el 2008 en Facebook. Voy a tirar cosas, así que pienso aleatoriamente. Tiro un comentario de una situación que me preocupó de una institución en la que trabajo, y cuando le informo por medio de un informe, con todo el protocolo institucional, me dice, sí, me enteré, me llegó algo por Twitter, qué sé